Ok, ok, pues buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase. Esta que es una continuación de la clase pasada, es una clase hermosa, hermosa, hermosa. Y bueno, vamos a comenzar con una oración. Y Señor, te doy las gracias, gracias, precioso Espíritu de Dios, gracias, Señor Jesucristo, por la buena noticia que corre por todo el mundo y que da fruto en todas partes mediante el cambio que produce en nuestra vida. Así como cambia nuestra vida desde que nosotros llegamos a entender esta verdad de la maravillosa buena noticia. Te damos gracias, Señor, porque solamente en ti tenemos ese entendimiento, ese conocimiento, esa sabiduría, ese denuedo, Señor, que nosotros necesitamos. Gracias, Espíritu de Dios, por los cambios que produces en cada uno de nosotros, porque nosotros comprendemos y entendemos, precioso Espíritu de Dios, que solamente contigo podemos ir ser transformados a la altura del varón perfecto. Gracias, Señor, porque nosotros queremos que nuestra forma de vivir, Señor, sea agradable, sea de honra para ti, Señor. Queremos que nuestras vidas, Señor, produzcan toda clase de buenos frutos y te damos las gracias por tu presencia. Bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a cada persona que va a escuchar este mensaje, a cada persona, Señor, que sus oídos, Señor, que su entendimiento sea abierto, que sus ojos espirituales sean abiertos, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús por revelación y conocimiento, que seas tú, precioso Espíritu de Dios, ayudándome a dar esta clase. Sé tú tomando mi boca, sé tú, precioso Espíritu, hablando e impactando, Señor, y trayendo una enseñanza a cada corazón, Señor, que me está escuchando. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a empezar con nuestra clase porque está hermosa. Es una clase de verdad que tiene muchísimo contenido. Y bueno, y si somos hijos, también somos herederos. Entonces, es la continuación de nuestra identidad en Cristo, como nosotros, sabiendo quiénes somos en Él, pero no solamente quiénes somos en Él, sino lo que Él ha hecho en nosotros para que nosotros seamos transformados. Y sabes, cuando nosotros conocemos esta verdad nos va a hacer libres y nos va a quitar la condena, nos va a quitar la culpa, nos va a quitar tantas cosas de verdad que muchas veces en nuestra vida no nos dejan avanzar. A veces el no sentirnos dignos de merecer algo no nos hace avanzar. Y sabes, estas verdades traen libertad a nuestra vida. Y bueno, sabemos que nosotros, como lo dice Segunda de Corintios 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, acuérdate que el él en Cristo dice 300 veces la Biblia, que nosotros estamos en Él, somos nuevas criaturas y las cosas viejas han pasado. Nosotros tenemos muchísimo que hacer. Y la parte más importante es que nosotros empecemos a ver que cuando somos vueltos a nacer, hay una transformación total que se lleva a cabo en nuestro espíritu. Ajá. Y de ninguna manera, eh, para saber qué fue lo que sucedió en nuestros, o sea, la única manera, perdón, de saber qué fue lo que sucedió en nuestros espíritus es a través de conocer la palabra de Dios. Ujú. Solamente cuando nosotros leemos las escrituras podemos saber qué fue lo que pasó con nosotros y no podemos percibirlo por medio de las cosas externas. Tampoco podemos percibirlo por medio de nuestras emociones, porque esto está en el ámbito del alma. Entonces, en nuestra parte espiritual hay una transformación total y eso sucedió en el espíritu. Y permite usar unos cuantos versículos que muestran lo que sucede cuando una persona recibe al Espíritu de Dios o la vida de Jesucristo en él, porque prácticamente el Espíritu Santo es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo de Dios, esa vida de Jesucristo empieza a crecer en nosotros. ¿Ok? Entonces, Efesios 4 versículo 24 nos dice, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Fíjate que dice algo importante. Dice, pónganse. No dice que Dios no la va a poner. Dice, pónganse.
la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. Cuando una persona es vuelta a nacer, su espíritu se hace junto con la verdad del santo. De hecho, la Biblia, ajá, menciona dos tipos de justicia. Cuando una persona está vuelta a nacer, su espíritu es justo, es verdadero y es santo. O sea, en nuestro espíritu nosotros somos justos y somos santos. O sea, imagínate qué fuerte está esto, ¿no? Hay una justicia que se produce por medio de nuestras propias acciones. Ujú. Y tú debes mantener esa justicia en nuestras obras con la relación a las otras personas. O sea, si nosotros no vivimos en virtud o no vivimos haciendo lo correcto, por ejemplo, en el trabajo, si nosotros hacemos cosas incorrectas, pues corremos el riesgo de que el jefe nos corra, de perder nuestro trabajo, de un cónyuge, por ejemplo, si no estamos haciendo lo correcto, corremos el riesgo hasta de un divorcio, ¿no? Entonces, por lo tanto, ujú, tiene que ver esto con la manera correcta en la que nosotros estamos obrando con lo que nosotros estamos haciendo. Esto es un tipo de justicia. Ujú. Entonces, ¿qué tiene que ver con nuestros hechos, cómo nosotros nos estamos comportando? Ujú. Pero prácticamente, pues aquí entra la ley de la siembra y de la cosecha. O sea, lo que nosotros estamos sembrando es lo que vamos a recibir. O sea, no podemos recibir, por ejemplo, amor si estamos sembrando odio y contienda. Entonces, aquí es donde muchas veces no nos conviene a nosotros pedir o orar en justicia, porque si nosotros somos conscientes de que somos pecadores y que no estamos haciendo lo bueno, podría ser un caos para nuestra vida. Entonces, yo te pido que seamos realmente coherentes con nuestra actitud cuando nosotros estamos orando por esto, ¿no? No obstante, Dios no te acepta con base a nuestra justicia, o sea, a lo que nosotros hacemos. Dios literalmente, Él nos ha dado su justicia. Y este es un punto bien importante, porque nosotros somos la justicia de Dios creada solo por creer en Jesucristo. En 2 Corintios 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Ujú. Esto es en la Reina Valera 1960. Voy a leer la nueva traducción viviente y dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en la relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ujú. O sea, Jesús tuvo que dar su vida para perdón de nuestros pecados. La separación del pecado fue el resultado. Cuando nosotros confiamos en Cristo, hacemos un intercambio. Un intercambio. Nuestros pecados, esto hay que, de verdad, guarda esto en tu corazón porque esto es bien importante. Es bien importante que nosotros vivamos como perdonados. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos viviendo como perdonados, entra la culpa, entra la condena, entra el no soy digno de recibir esto. Y es bien importante que tú aceptes y que yo acepte el perdón, que nosotros fuimos perdonados. Cuando nosotros vivimos como perdonados, como hijos perdonados de Dios, esto va a traer gran libertad a nuestra vida. ¿Sabes? Tal vez en nuestra propia justicia es imposible que nosotros seamos buenos. Ajá, ¿por qué? Porque existe una naturaleza pecaminosa. Pero fíjate cómo él hace un intercambio. La separación del pecado fue el resultado. Cuando nosotros confiamos en Cristo, hacemos un intercambio. Entregamos nuestros pecados y Él nos hace justos delante de Dios. Nuestros pecados fueron puestos en Cristo en la crucifixión. En nuestra conversión recibimos su justicia. A esto hace referencia la expiación de Cristo del pecado. Muchas veces, ay Dios mío, nosotros no nos sentimos capaces o no nos sentimos merecedores de recibir algo de Jesucristo o de Dios. Y es por esta razón, porque nosotros necesitamos hacer ese intercambio con Él.
es como un trueque. Es ese que se hace, ¿se acuerdan hace muchísimos años cómo se intercambiaban las cosas? Y es ese trueque que hizo Dios con nosotros. Esto se hace o se hacía con las cosas de un valor similar, teniendo un intercambio, pero Dios ofrece, cambiar su justicia por nuestros pecados. Algo de gran valor por algo que no vale absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque el pecado trae a la vida del humano muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros al vernos justos, al sentirnos justos delante de Dios, ¿qué quiere decir esto en pocas palabras? Que nosotros somos perdonados, que no hay un pecado, ¿sabes? Es bien fácil. Nosotros tenemos que confesar nuestro pecado y con una vez que lo confieses es suficiente para que Dios lo perdone. Pero muchas veces nosotros somos los que seguimos cargando la culpa y la condena y no nos creemos merecedores de un perdón. Si mucho menos nos merecemos o creemos merecer un perdón, imagínate qué es lo que está sucediendo, que nosotros mismos estamos siendo esa barrera para no recibir lo que Dios nos quiere dar. Entonces, Él prácticamente hace un trueque con nosotros. ¿Sabes qué? Yo te doy mi justicia y tú dame tus pecados. Y esto se hace por fe prácticamente. Y debemos de ser agradecidos porque Dios es bondadoso con nosotros y Él prácticamente nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Esto se hace por fe y es muy importante, esto es súper importante, que nosotros dejemos a un lado la culpa, la condena o el no sentirnos merecedores de lo que Dios quiere darnos. Es necesario que nosotros aprendamos a recibir. Y yo quiero contarte algo tremendo. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo comencé en Cristo, este es un testimonio, en la casa de vida donde yo me congregaba, hicimos un evento. Entonces, mandamos a llamar a muchísima gente de Coajimalpa, donde yo vivía prácticamente, y eh, a mí me pusieron como líder, como para coordinar todo este evento. Y fíjate que el Señor habló algo muy fuerte a mi vida y Él habló del recibir. Yo en ese momento estábamos coordinando un evento que le dimos, 1,500 personas recibieron a Cristo, les dimos juguetes, les dimos a los niños juguetes, ropa, o sea, fue algo maravilloso. Y sabes, el Señor trató conmigo de este modo. Me dice, sabes, tú estás siendo bendición para otra gente, pero necesitas aprender a recibir. Y sabes, es bien importante que nosotros aprendemos a recibir. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo hago esto? Y sabes, me sorprendió su respuesta porque fue tan sencilla como gracias. Sabes, yo antes a mí me daban algo y yo decía, no, 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 no te molestes, muchísimas gracias, pero no, no hace falta. Y tuve que cambiar mi modo de pensar. Y ahora cuando la gente me da algo, lo único que les digo, muchísimas gracias. Y sabes, así como nosotros podemos recibir algo físicamente de alguien, sí, gracias por darme esto, también así recibimos las cosas espirituales. O sea, Dios utiliza a la otra gente para bendecir nuestra vida. Dios utiliza el trabajo para bendecirnos. Dios utiliza, no sé, a otra gente para suplir nuestras necesidades. Ese es un modo de bendición. Entonces, si tú le estás diciendo, ay, no, muchas gracias, porque no me hace falta. Ay, no, es que no lo necesito. ¿Sabes qué? No podemos cerrarnos a recibir. No podemos cerrarnos a recibir. Yo te cuento esto como testimonio, porque a raíz de este evento donde yo veía que la gente recibía y nosotros le dábamos y hacíamos felices a los niños y era una cosa maravillosa, yo en ese momento tuve que aprender a recibir. Y sabes, hoy gracias a Dios puedo decirte que cuando alguien me da algo, oye, muchísimas gracias y lo agradezco y dices, wow, ¿no? Y así igualmente se reciben las cosas espirituales. Por eso es importante nosotros sentirnos merecedores de las hermosas riquezas de la gracia de Jesucristo.
Y este es un punto que viene en la herencia de los hijos. Es necesario que nosotros soltemos, nos deshagamos o nos quitemos más bien toda la culpa, toda la condena, el no sentirnos merecedores de recibir, ¿sabes? Es importante manejar, trabajar con todo esto. Romanos 8, versículo 1 nos dice, pues ahora ninguna condena, escucha, hay para los que están en Cristo, porque los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate, es bien importante nosotros guardar en nuestra mente que no hay quien nos condene. El que viene a condenar nuestra vida, el que viene a culparnos, se llama Satanás. ¿Y esto cómo lo hace? A través de nuestra mente. Entonces, es importante que nosotros empezamos a fluir en esa libertad. Ajá. ¿Qué te parecería escuchar esta palabra? Eres inocente, deja, estás en libertad. O sea, eres inocente, no tienes nada que pagar. Ajá, ¿qué te parecería escuchar estas palabras? ¿Sabes? Nosotros estábamos condenados a la muerte y la realidad es que toda la humanidad estaba condenada a morir. ¿Por qué? Por haber violado la ley de Dios. Y prácticamente lo que hizo Dios, gracias a Jesucristo que Él vino a esta tierra, Él nos hizo libres de todo esto. Entonces, ¿quiénes creen que Él son declarados, todos los que creemos en Jesucristo, los que creemos en Él, somos declarados libres del pecado y reciben el poder para cumplir la voluntad de Dios? Ujú. Sin Jesús no tenemos esperanza alguna de ser perdonados. Romanos 8:2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, aquí este versículo está diciendo que hay una ley en el Espíritu de vida de Cristo Jesús que nos ha liberado del pecado y de la muerte. Este Espíritu que da vida es el Espíritu Santo que vive en ti y que vive en mí. Él estuvo presente en toda la creación del mundo. En Génesis 1, allí estuvo presente todo el tiempo y es el mismo poder, ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Ajá. Ese poder es el que está atrás de un renacer de un cristiano. Para nosotros podernos llamar hijos de Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Él nos da el poder para llevar una vida cristiana. Su presencia está en nuestro corazón. Así lo dice Juan 3:16. Estaba leyendo hace rato antes de comenzar la clase Hechos 1 y la verdad, wow, te invito a que lo leas en casa y es maravilloso cómo cuando Jesús se va. Ajá, hay un testimonio. Los apóstoles estaban llenos de miedo, llenos de temor, llenos de duda, de incertidumbre y de tantas cosas, pero fíjate que es hermoso cuando ellos reciben el Espíritu Santo de Dios, cómo se llenan de valor, ¿sabes? Para vivir una vida cristiana, cómo ellos se llenan de vida y están cimentados en la palabra de Dios cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Y sabes, lo mismo nos pasa a nosotros. Por lo tanto, hay una justicia que va más allá de nuestra justicia externa y está basada en lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros literalmente recibimos la justicia de Dios por medio de la fe, por medio de creer en Cristo Jesús y fuimos creados en la justicia de verdad y de santidad. O sea, todo esto está en nuestro espíritu. Todo esto está en nuestro espíritu y no estamos, ¿no? Madurando poco a poco, ¿no? Para llegar a tener esa justicia o ir creciendo como lo hacemos en el conocimiento, ¿no? O sea, ya somos justos. Si lo definimos de una manera simple, podríamos decir, tenemos una relación correcta y perfecta con Dios. Y esto, ajá, solamente es por la obra de redención de Jesucristo. Dios está satisfecho con nosotros a causa de Cristo y nada más.
Nuestros espíritus son el lugar donde el cambio ocurrió en nuestra vida. Ya fuimos creados en la justicia y en la santidad de la verdad. Efesios 2, versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En nuestros espíritus somos perfectos, estamos completos. No hay pecado ni deficiencia. Somos perfectos en el espíritu. Efesios 1, versículo 13 nos dice, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabes? Yo creo algo importantísimo y estudiando este tema yo te podría decir que si tan solo nuestra concentración estuviera en el Espíritu Santo, nuestras vidas serían diferentes, total y absolutamente diferentes. Aquí él nos dice, el Espíritu es la garantía, es para saber que le pertenecemos y que Él cumple sus promesas. El Espíritu Santo no viene y se va según nuestros comportamientos, ¿no? Yo recuerdo que en el Antiguo Testamento el rey David dice que no apartes tu espíritu de mí. ¿Sabes por qué? Porque era el Antiguo Testamento. Hoy vivimos en un nuevo pacto. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento nos está diciendo en Efesios 1, versículo 13, porque fuimos sellados con el espíritu de la promesa. Ujú. Ese Espíritu Santo es el anticipo, es un depósito, es la firma válida de un contrato para una mayor claridad, es su presencia en nuestra vida. Es la autenticidad de nuestra fe. ¿Sabes? Si tú crees que el Espíritu Santo está dentro de ti, está. Si tú crees que Él te ayuda, si tú crees que Él te transforma, si Él crees que Él te dirige, si tú crees que Él es el que te cuida, todo esto se recibe por fe. Si tú crees que Él es el que te sana, el que te restaura, el que te hace rejuvenecer, eso es lo que vas a tener. Ujú. Pero nosotros, al estar consciente de esa garantía que es la vida eterna por medio de su espíritu, ¿sabes? Su poder nos tiene que transformar. Porque es un espíritu. Imagínate lo que hizo este espíritu. Te estoy hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios creó el mundo. Creó todo de lo que no se veía. Porque aquí no dice no creó todo de la nada. Dice creó todo de lo que no se veía. Esto quiere decir que hay un mundo espiritual. Y nosotros tenemos el poder para hablarle a ese mundo espiritual. Que esa es la clase de la siguiente semana. Te pido que no te la pierdas. Pero bueno, para no salirme del tema, este espíritu estaba en la creación, cuando Él creó todo, y es el mismo espíritu que está dentro de ti. Es un poder que transforma, y los resultados son tan solo una muestra del cambio total que nosotros vamos a experimentar en la eternidad. Algunos podrían pensar, bueno, pues esto fue al principio, cuando yo conocí al Señor, esto ya tiene muchos años, pues yo ya fui perdonado, fui limpio, pero ahora volví a pecar, volví a portarme mal, me separé de Dios. Y sabes, así que fuese lo que fuese, nuestras acciones están en nuestra parte mental y en nuestra parte emocional, pero nuestro espíritu nunca pecó. Nuestro espíritu nunca se portó mal. Nuestro espíritu nosotros nunca fue contaminado por el pecado. Él dice que nosotros fuimos sellados. Es como un empaque al alto vacío. El contenido se mantiene fuera de todas impurezas, de toda bacteria, de todo se mantiene libre. Y así es como nosotros, en nuestro espíritu, nosotros somos prácticamente santos. Somos la justicia de Dios. Dios nos selló. Así que cuando fuiste vuelto a nacer, recibiste un nuevo espíritu y el pecado no puede penetrar en nuestro espíritu. Tú tienes una nueva identidad. Para tener una amistad con Dios, tiene que haber un convivir, una comunicación con Él. Lo tenemos que adorar en espíritu y en verdad, y no
en base a lo que nosotros creemos o a veces en lo que nosotros sentimos, porque Dios es espíritu y hay que adorarle en espíritu. La comunión con Él, el conocimiento, nos lleva a transformarnos desde el interior. Y ese interior que Él genera en nosotros a través del espíritu es un cambio genuino, es un cambio verdadero que no va a tener cambios. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo creo algo importante. Su presencia es tan fuerte cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros estamos en comunión con Él, que tan solo su presencia puede disolver, puede terminar con todo lo que nos está afectando en nuestra vida. Y muchas veces lo que nosotros tal vez necesitamos es la comunión con el Padre. Es irlo a buscar, pero como te he contado, en esos momentos donde nosotros guardemos silencio. Sabes, yo te invito a que hagas esto. Toma un tiempo para solamente adorarlo a Él en espíritu. ¿Y cómo se hace? Piensa en Él, tenlo en tu mente, glorifícalo, alábalo, bendícelo en tu mente. Quita toda distracción y empieza a glorificarlo, a glorificarlo, a glorificarlo y guarda silencio. Y sabes, esa comunión con el Padre puede disolver hasta toda enfermedad. Porque todo se resiste al poder de, o sea, no hay cosa que pueda resistir el poder de Jesucristo. Entonces, en realidad, esta transformación de la vida cristiana eh, comienza en nuestro cambio. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar a lo que hoy estamos escuchando, que nosotros, Él nos ve, ¿sabes? El acercarnos a Dios libremente, Él nos ve en el Espíritu. Nosotros no debemos relacionarnos con Dios con base a lo que nosotros estamos haciendo en lo físico, en lo que nosotros estamos pensando en nuestra mente, sino con quién eres en base en el Espíritu de Jesucristo. Lo que Jesús ha hecho en nosotros. Esa es una obra completa. Es algo que no fluctúa, es algo que no cambia, es algo que ya fue hecho. Nosotros fuimos creados en la justicia y en la santidad de la verdad. Esto es nuestra parte espiritual. Y para convivir con Dios, tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Tenemos que permanecer firmes en el hecho de que nuestra identidad está en Cristo. Está en lo que nosotros somos, lo que Dios dice que somos, no en lo que dice el mundo, no en lo que nosotros vemos. Y te invito a transformar tu manera de pensar, transformar tus pensamientos en tu corazón para que cambie tu vida. Muchas veces la gente quiere transformar su vida. Y sabes, si nosotros no transformamos los pensamientos de nuestro corazón, lo que nosotros creemos en nuestro corazón, ¿cómo empieza? Transformando los pensamientos en la mente. Y de ahí vamos a generar cambios en nuestra vida, pero que sean cambios genuinos en cualquier área de nuestra vida. Primera de Corintios 6:17. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, no somos más dos, somos uno. Somos uno nada más. El único medio para poder conocer la transformación total que se ha llevado a cabo en nuestros espíritus solamente es a través de la palabra de Dios. Para nosotros saber qué fue lo que pasó, para nosotros saber a qué tenemos derecho, para nosotros saber que, por ejemplo, la ruina es ilegal, la enfermedad es ilegal, todas este tipo de cosas que son ilegales en nuestra vida, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para saber a qué es lo que nosotros tenemos derecho. ¿Y qué dice este versículo? ¿Qué fue lo que sucedió? El que se une al Señor dice. ¿Sabes cómo nos unimos a Él? Solamente por aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Hechos lo dice, que va a venir sobre ustedes el espíritu de poder. Es un espíritu que tiene poder. Es el espíritu que es su espíritu, el de Él con el nuestro, fusionado en un solo espíritu. Y la transformación viene en nosotros cuando conocemos la palabra de Dios. Efesios 3:17.
Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Aquí no está diciendo que gratis. ¿Esto qué tiene que ver? Confianza. Dice, confían en Él. Y fíjate la continuación. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas, o sea, las raíces, nos mantendrán fuertes. ¿Y sabes cómo se da esto? Ujú. Cuando nosotros estamos en Él, cuando nosotros estamos conscientes de que su Espíritu vive en nosotros y nosotros le estamos dando su lugar a Él. No estamos viendo las cosas que nos están pasando y hablándolas y declarándolas y diciéndole a la gente, sino que estamos viviendo por lo que está escrito. Y yo sé que esto está muy difícil, pero Pablo nos enseña que el amor de Dios es total y alcanza cada rincón de nuestra vida. El ancho cubre la amplitud de nuestra vida y llega a todo el mundo. El amor de Dios es largo y nos acompaña toda la vida. Es alto y está presente en la cima de nuestras alegrías y celebraciones. Su amor es profundo y llega a la profundidad de nuestro desaliento y nuestra desesperación. Si en algún momento te sientes excluido o aislado, encuentra fuerzas y consuelo en el hecho de que nada podrá separarte del amor de Dios. Y esto es una verdad. Muchas veces nosotros, ¿sabes? Al estar preocupados, afanados, al estar metidos en el mundo, nos olvidamos que el que está en nosotros cubre una multitud, en lo ancho, en lo profundo, cada parte de nuestra vida. Primera de Juan 5, versículo 12. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea, ¿quién es el que nos da la vida? Jesucristo. Él es el único dador de vida. Solo Jesús en nuestros corazones nos da la vida. Y esto es una promesa recibida por fe. No requiere esfuerzos humanos. Lo único que requiere es solamente creer que Él es el Hijo de Dios. Creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca. Colosenses 1, versículo 26. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas de la gloria de Cristo también son para ustedes. Escucha lo que Él te está diciendo. Él te está diciendo, versículo 27, primera de Corintios, perdón, Colosenses 1, versículo 27. Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas de su gloria de Cristo Jesús son para ustedes los gentiles y que el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participen de su gloria. ¿Ve qué tremendo versículo es esto? O sea, prácticamente el plan de Dios quedaba oculto hasta la llegada de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Y el secreto de Dios cuál era? Que Cristo vive en nosotros. Y Dios planificó, que Jesucristo viviera en nuestros corazones y viviera en el corazón de todos los que creen en Él. ¿Para qué? Para que nosotros supiéramos cuáles son las riquezas de la gloria de Jesucristo. Y esto es por fe. Esto ya lo tenemos y es solamente por gracia. ¿Conoces a Cristo? Si te acercaras a Él, encontrarás que no está escondido ni lejos, ni que está muy ocupado para atendernos. Él está tan cerca como está en tu corazón. Efesios 3, versículo 6. Y el plan de Dios consiste, fíjate que es el mismo, es casi la misma, este, el mismo fin del versículo con Colosenses 1. Fíjate lo que dice. Y el plan de Dios consiste en la siguiente. Tanto los judíos como los gentiles, aquí viene, que creen la buena noticia, gozan por igual de las riquezas heredadas para los hijos de Dios. Imagínate este versículo como nos está diciendo. A los que creen en la buena noticia, que van a gozar de las riquezas de la herencia de los hijos de Dios. O sea,
Tanto Efesios 3:6 como Colosenses 1:6 nos muestra el carácter de Dios, un carácter de un Padre amoroso y dador que quiere lo mejor para ti y para mí. ¿Y sabes qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Conocerlo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Creer cuáles son esas riquezas de su gracia a las cuales nosotros tenemos derecho. A gozar de las riquezas de Jesucristo en nosotros. No es cuando nosotros nos vayamos a una vida eterna, cuando nosotros dejemos este cuerpo, no, es aquí en la tierra. Y esto es la buena noticia. La buena noticia es el Nuevo Testamento. Romanos 1, versículo 16. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción, para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. O sea, ve cómo Él nos está diciendo. O sea, la buena noticia revelada con Dios nos hace justos a sus ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nuestros pecados fueron perdonados. Que nosotros, Él dice que todos nuestros pecados los manda al fondo del mar y que Él no se acuerda de ellos. Nosotros tenemos que recibir ese perdón y vivir como perdonados. Ujú. Y aquí dice algo, lo cual se logra de principio a fin, ¿cómo? Por medio de la fe. Por medio de la fe, porque dice, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por lo que nosotros creemos. Desafortunadamente, muchos lo que hacen es estar viendo lo que está pasando, movidos por las emociones, movidos por el dolor, movidos por las enfermedades, movidos por la cuenta de banco, movidos por la preocupación. ¿Y sabes por qué? Porque nuestros ojos están puestos en lo natural y no está puesto en la fe. Por eso nos dice claramente, es necesaria una transformación de nuestra mente. Es lo que nosotros estamos creyendo. La buena noticia es poder de Dios para cambiar vidas. Está al alcance de todos. El enfoque está en lo que nos estamos concentrando. ¿Y sabes cuál es la diferencia? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, ese espíritu que tiene poder para levantar a los muertos, ese espíritu que tuvo el poder para crear este mundo, ese espíritu es el que vive en ti. ¿Y qué valor le estás dando tú a tu vida? ¿Qué valor le estás dando tú a él en tu vida? Es lo que quiero decir. Le estás hablando, le estás diciendo, estás platicando con él, no sé, yo a veces hasta me río con él de mis tonterías, pero es como tú te integres con el Espíritu de Dios. Para eso debes de quitar toda duda. Necesitamos quitar toda duda, toda culpa de nuestra vida, porque en Cristo no hay condena. Si hay estas cosas, si hay dudas, si hay incredulidad, no vamos a poder alcanzar las riquezas de la gracia de Jesucristo, las cuales Él preparó. No vamos a poder vivir una vida abundante. ¿Sabes? La vida en abundancia de Jesucristo es sin enfermedad, es sin dolor. Es una vida plena y todo esto viene en la buena noticia. La buena noticia cambia nuestras vidas y esto requiere estudio, requiere una transformación de nuestra mente, requiere la siembra en nuestro corazón. No podemos estar esperando cambios, haciendo lo mismo todo el tiempo, creyendo en todas las locuras del mundo. Él por eso lo dejó escrito, no te conformes a este mundo, sé transformado con mi palabra. Si no hay una transformación en nuestra mente, no vamos a poder vivir esa vida plena que Jesús ganó para nosotros. Y todo el poder está en el Espíritu de Dios. Él es la fuente de poder, de restauración para nuestra vida, en el área que tú lo quieras. Y si estamos pensando en las cosas del mundo, ahí es donde está nuestro enfoque. Y como lo dice Gálatas 6:8, el que siembra el que siembra para la carne es para muerte, pero el que siembra para el espíritu es para vida.
¿Y en qué consiste esto? En lo que nosotros estamos pensando, en lo que nosotros estamos enfocados y en lo que nosotros estamos concentrados. Por eso a veces que las cosas que nosotros estamos recibiendo es el resultado de lo que nosotros estamos sembrando. Si estamos sembrando miedo, si estamos sembrando incertidumbre, si estamos, ay, mira cómo me duele, y es que mira, no aguanto, es que mira, no sé qué, es que, ¿sabes? Hay que hablar vida. Si no hay nada que decir, es mejor guardar silencio. La herencia de la buena noticia trae a nuestra vida la redención plena. ¿En dónde? En el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Porque Él hizo una obra de redención completa. Y esta obra de redención, este nuevo nacimiento, esta resurrección de Jesucristo al levantarse de los muertos, nos tocó a nosotros en esa redención donde nosotros volvemos a ser como Él nos creó a su semejanza antes del pecado, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Las tres áreas de nuestra vida. Y sabes, la religión nos ha hecho creer que todo con rezar y que Dios va a hacer todo. Y no es así. Nosotros tenemos cosas importantes que hacer. Y tenemos que estudiar y tenemos que tener un tiempo de comunión y tenemos que esforzarnos por transformar nuestra mente y tenemos que mandar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y sabes, había hace unos días algo que me molestaba, y yo empecé a decir, Señor, en el nombre de Jesús, hoy derrumbo toda altivez que se está levantando en contra del conocimiento de Dios. Sabes, hay altivez en nuestra vida que se levanta en contra de lo que Dios nos quiere enseñar. Y todo depende en cómo nosotros estamos enfocados. Efesios 1, versículo 18 dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a la esperanza a la cual han sido llamados. ¿Cuál es la esperanza de su gloriosa herencia entre los santos? El Espíritu Santo marca el comienzo de las experiencias cristianas. Sin Él no podemos hacerlo, no podemos serlo. No podemos estar unidos a Cristo, no podríamos, si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, no podemos ser adoptados, no podemos ser hijos, ajá, ni podemos ser parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el poder de nuestra vida. Cuando nosotros creemos en Él, empezamos una relación inmediata con Dios. Y el Espíritu Santo nos transforma a lo largo de nuestra vida para que nosotros seamos como Él, para nosotros llegar a la altura del varón perfecto. Sabes, nosotros necesitamos ponernos las pilas, necesitamos aprender, necesitamos guardar estos versículos en nuestro corazón y exactamente cuando nosotros conocemos la verdad, vamos a saber en qué áreas de nuestra vida nosotros hemos sido engañados. Y a través de eso vamos a poder accionar. Vamos a poderle decir, ¿sabes qué, Señor? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy creyendo? ¿Sabes? Hay creencias en nosotros que no proceden de Dios, que hoy están marcadas en nuestra vida. Gálatas 3, versículo 2. Híjole, esto está hermoso. Te pido que pongas atención. Y dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. O el mensaje de la buena noticia. Gálatas 3, versículo 3. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, fíjate la pregunta que hace. ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Oh cielos. Mira nada más lo que está escrito aquí. Gálatas 3:3. O sea, aquí vemos otra vez cómo nuestros esfuerzos humanos no van a lograr nada. O sea, ¿quién es el que hace la obra? La hace el Espíritu de Dios. Y es cuando nosotros cedemos nuestra voluntad a Él y le pedimos que Él lo haga en nuestra vida. Versículo 4 de Gálatas 3. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no hayan servido de nada. Versículo 5. Vuelve a preguntarles, ¿acaso Dios
les da al Espíritu y hace milagros entre ustedes porque obedecieron la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Y quiero decirte algo bien importante. Este versículo de Gálatas, del 3 al 6, si nosotros lo estudiamos, fíjate cómo es posible que este versículo nos está diciendo, o sea, recibieron el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque creyeron en el mensaje. ¿Por qué? Porque creímos. El Espíritu Santo de Dios es el poder, ajá, para hacer milagros. Y dice algo aquí extremadamente que de verdad a mí me voló el cerebro, que dice, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Y cómo empieza este versículo? ¿Será posible que sean tan tontos? O sea, de verdad que esto está tremendo. O sea, nosotros podemos apoyarnos en el poder del Espíritu para ser transformados. Efesios 4, versículo 23 dice que Él nos transforma en nuestra actitud y en nuestra manera de pensar. Y es a quien nosotros le estamos dando el poder. También hay otro versículo poderoso que lo vimos la semana pasada que quedó de verdad sellado en mi corazón, que dice es que yo no me muevo por la naturaleza pecaminosa, yo soy movida por el poder del Espíritu. Amén. ¿Sabes qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y quiero decirte cómo vino este versículo a mi cabeza. Yo ya estaba un poco ansiosa en el trabajo, yo la verdad ya estaba harta, ya me quería ir y empecé a ponerme de malas. Entonces yo empiezo a ponerme de malas y veo que mis palabras ya no son muy de bendición, ¿no? Te estoy siendo honesta porque la verdad yo aprendo de todo esto. ¿No? Y entonces, cuando yo me doy cuenta de lo que me estaba pasando, yo empiezo. Fíjate lo que empecé a decir. En el nombre de Jesús, yo ya no soy movida por la naturaleza pecaminosa. Yo no soy movida por esto. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, tú eres el que me das esa fuerza. Tú eres el que yo me muevo conforme a lo que tu Espíritu dice. ¿Sabes qué? Yo vi un milagro en esto. ¿En qué estamos nosotros concentrados? ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? Porque así como crees te será hecho. Es maravilloso creer. Y si nosotros nos regresamos a Gálatas 3, versículo 5, dice, por supuesto que no. O sea, otra vez lo voy a leer. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les ha dado al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes por obedecer la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron. ¿Sabes? Según nosotros creamos la palabra de Dios, es lo que la palabra de Dios nosotros le vamos a permitir que haga en nuestra vida. Y es por lo que nosotros creemos que está escrito en su palabra. Por lo que nosotros creemos, por lo que nosotros escuchamos acerca de su palabra de Dios, la palabra de Dios, porque dice claramente, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Su herencia. Me voy rápido porque tengo 10 minutos, pero se las voy a leer. Si tienen algo donde escribir, son un montonal de versículos, pero se los voy a como a darles un pequeño resumen. Romanos 3, versículo 29. Somos justificados. Romanos 8, versículo 1. No nos espera, no nos espera ninguna condena. Romanos 8, versículo 2. Somos libres del poder del pecado. Primera de Corintios 1:2. Somos justificados, hechos santos en Jesucristo. Primera de Corintios 1:30. Somos puros y santos en Cristo. Primera de Corintios 5:22. Recibimos vida nueva en la resurrección. Segunda de Corintios 5:17. Somos personas nuevas, somos hechuras nuevas, somos criaturas nuevas. Segunda de Corintios 5:21. Estamos en la relación correcta con Dios. Acuérdate que antes, por causa del pecado, estábamos separados. Y hoy estamos en la relación correcta con Cristo. Gálatas 3, versículo 28. Somos uno en Cristo. O sea, ¿sabes? Quédate con este versículo. Somos uno en Cristo. Cristo en ti es de esperanza de gloria. Todo lo puedes en Él que te fortalece. ¿Y dónde está Él? Él está en tu espíritu. Quédate con esto. Somos uno en Cristo, Gálatas 3:28. Efesios 1:3. Somos bendecidos con toda clase de bendición espiritual en Cristo. ¿Sabes qué significa esto?
esa bendición espiritual que Cristo que nosotros tenemos en Efesios 1:3, quiere decir que nosotros estamos habilitados para hacer todo lo que necesitemos Amén. hacer. Imagínate, somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Efesios 1:4, somos santos e intachables. Efesios 1, del 5 al 6, somos adoptados como hijos de Dios. Efesios 1:7, nuestros pecados son quitados y somos perdonados. Efesios 1:11, tenemos una herencia en Dios. Efesios 1:13. Recibimos el Espíritu Santo, lo cual muestra que le pertenecemos a Dios, lo cual es el pase para la vida eterna. Efesios 2:6. Somos levantados de los muertos y estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Y sabes? Si se supone que estamos sentados con Cristo, es para que nosotros estemos gobernando sobre nuestra vida. No para que gobierne la enfermedad, ni la tristeza, ni el odio, ni el rencor. O sea, ¿qué es lo que está gobernando nuestra vida? Ujú. Efesios 2, versículo 10. Somos la obra maestra de Dios. Amén. O sea, imagínate qué hermoso. Somos una obra maestra de Dios. Ajá, sí, muchas veces estamos en una vida que vemos que no tiene sentido, que no tiene para dónde ir, que vemos que no sale nada, que dices, bueno, ¿y esto qué chiste tiene? ¿Y como para qué vivo? ¿Sabes? Somos la obra maestra de Dios, fuimos creados para buenas cosas, las cuales Él preparó para nosotros. Y sabes, son cosas de buenas. ¿Por qué? Porque los planes, así como piensa Dios de nosotros, son planes buenos. Amén. Efesios 2, versículo 13. Fuimos acercados a Dios. Antes estábamos separados por el pecado. Ahora ya no estamos separados por el pecado. Efesios 3, versículo 6. Disfrutamos de la promesa de la bendición por medio de Jesucristo. Efesios 3:12. Podemos entrar a la presencia con toda libertad y confianza. Efesios 5, 29 y 30. Somos miembros del cuerpo de Cristo. O sea, somos la iglesia. Imagínate con todo esto. Colosenses 2, versículo 10. Estamos completos en Cristo. O sea, en Él no nos hace falta nada, ¿sabes? A veces vemos las carencias porque estamos viendo lo natural, pero en Cristo hay un versículo que dice que lo amo, este versículo que dice, de su plenitud podemos tomar todo. Todo lo que nosotros necesitemos, podemos tomar de Cristo y Cristo vive en nosotros. Colosenses 2, versículo 11. Somos liberados de nuestra naturaleza pecaminosa. O Amén. sea, prácticamente la naturaleza pecaminosa no gobierna nuestra vida. Y lo dice otro versículo, no somos gobernados por la naturaleza pecaminosa, somos gobernados por el Espíritu. Segunda de Timoteo 2, versículo 10. Tenemos gloria eterna. ¿Sabes? O sea, observa estos versículos. O sea, de todo lo que nos dicen que somos. O sea, ya no somos más pecadores, ya no somos más, ¿cómo se llama? Tachados, ya no tenemos manchas, somos hijos. Y como lo veíamos la semana pasada, que me encantó esto, como en los romanos cuando adoptaban a un hijo, prácticamente todo lo demás, lo pasado, se terminaba. Y ese hijo, lo que es la adopción, ese hijo tenía derecho a todo. Tenía derecho a los bienes, tenía derecho también a las responsabilidades. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Cuando nosotros no somos llamados hijos de Dios, somos herederos, somos hijos herederos y estas son la herencia que nosotros tenemos en Él. Pero tenemos que guardarlo en nuestro corazón y vivir. Ajá.
y vivir y permitirle al Espíritu Santo de Dios que Él nos transforme, que Él nos quite toda la escoria, que Él nos ayude a transformar nuestra mente, que Él nos ayude a transformar nuestro corazón, que saque a la luz todo lo que nos está haciendo daño. Y esto es una chamba. ¿Sabes? Porque tú y yo nos tenemos que esforzar para que nosotros podamos, acceder a esa vida de plenitud que Jesucristo alcanzó para nosotros. Y el inicio comienza en primero saber la verdad y por consiguiente guardarla en nuestra mente para que esté después en nuestro corazón. ¿Va? Pues bueno, esta ha sido nuestra clase. Vamos a orar como por último. Y Señor, te damos las gracias, gracias Señor, porque tú eres el principio supremo, Señor, tú eres el primero en todo. Y te damos las gracias, Señor, porque a ti, Dios, en tu plenitud te agradó vivir en Cristo. Te damos las gracias, Señor, por las palabras de sabiduría, de ciencia, Señor, que nos has dado. Te damos las gracias, Señor, porque gracias a tu Hijo, Señor, nosotros somos hijos tuyos. Porque nosotros somos adoptados, Señor, y te podemos llamar Abba, Padre. Gracias, Señor, por la redención, gracias por la vida, gracias, precioso Espíritu de Dios, porque nosotros sabemos que gracias a la buena noticia que corre por todo el mundo y que da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que ésta produce. Así como cambian nuestras vidas, Señor, cambia también nuestro entendimiento. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, a no conformarnos a este mundo. Ayúdanos, Señor, a transformar, precioso Espíritu Santo, nuestra mente a la mente de Cristo. Que pensemos, Señor, en todo lo bueno, lo santo, lo puro y lo digno de alabanza. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, a que seamos, Señor, más como tú y menos como nosotros. Que nuestra atención, Señor, esté fija en ti, Señor. Que nuestra atención, Señor, esté puesta en ti, Señor, en tu Espíritu. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos a esa transformación de nuestra mente. Te pido que nos des el pleno conocimiento de tu voluntad y que nos concedas esa sabiduría y comprensión espiritual. Queremos que nuestra vida, Señor, sea agradable y que te dé honra, Señor. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, a ser transformados a tu verdad, Señor. No queremos, Señor, o renunciamos, Señor, a conformarnos a este mundo. O queremos ser transformados, Señor. Enséñanos a vivir esa vida plena, Señor, así como lo dice tu palabra en Romanos 10:10. No, en Juan 10:10, Señor. Que el ladrón vino a matar, hurtar, a destruir, pero que tú has venido a que tengamos una vida y vida en abundancia. Amén. Enséñanos a vivir esa vida, Señor. Enséñanos a vivir en el poder de tu Espíritu. Enséñanos, Señor, a sembrar en el Espíritu. Enséñanos, Amén. Precioso, a vivir en las increíbles riquezas de tu gracia. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el que bendices el fruto de nuestras manos. Hoy yo bendigo, Señor, a cada persona que me está escuchando. Hablo en el nombre de Jesús, Señor, que tus palabras, Señor, que son espíritu, que son vida, empiezan, Señor, a salir de nuestra boca, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, adestando nuestras manos para la batalla, que toda la sustancia de nuestras manos, Señor, que todo lo que nuestras manos hacen prospere en el nombre de Jesús. Yo oro en el nombre de Jesús porque todas las necesidades de cada una de las personas que me escuchan sean suplidas conforme a las hermosas riquezas de su gracia y no conforme a nuestra necesidad. Yo oro, Señor, yo hablo sanidad en el nombre de Jesús. Yo hablo que toda enfermedad se dobla por el poder del nombre que está todo sobre todo nombre. Yo hablo, Señor, que hoy maldigo toda enfermedad, todo diagnóstico del enemigo. Hoy lo maldigo en el nombre precioso de Cristo Jesús y hablo que la vida de Cristo empieza a nacer en nosotros, que hay milagros, que hay prodigios y que hay sanidades, hay transformación de nuestra mente, Señor, porque tu palabra dice que sanaban por escuchar tu palabra. Yo creo, Señor, que tu palabra es la que trae sanidad, porque tu palabra es la medicina para nuestro cuerpo. Tu palabra, Señor, es la que trae sanidad, que nos rejuvenece. Tu palabra, Señor, es la que vivifica nuestros cuerpos mortales. Gracias, precioso Espíritu, por tu obra en nuestra vida, por tu presencia en nuestra vida. Queremos alabarte, queremos honrarte, queremos bendecirte, precioso Espíritu de Dios, Jesucristo y Padre.
Gracias por la redención, gracias por la vida, gracias Señor por el denuedo, gracias precioso Espíritu de Dios, porque nosotros somos esas lámparas, Señor, nosotros somos esa sal del mundo. Gracias Cristo, porque tú estás en nosotros y si Cristo está en nosotros es la esperanza de gloria. Yo bendigo, Señor, a cada una de las personas que me están escuchando. Precioso, habilítanos, Señor, para prosperar. Que todo lo que hagamos, Señor, prospera en el nombre de Jesús, porque tú eres, Señor, el que traes a nuestra vida una medida buena, abundante y rebosada, porque tu palabra dice, Señor, que muy pronto los pastos del desierto cobrarán su verdor, las higueras y las vives se llenarán una vez más hasta rebosar, porque eres tú el que mandas el aceite nuevo y el vino. Gracias, Señor, por la redención, por la vida. Gracias por la venida, la medida abundante. Gracias, Cristo, porque nosotros somos bendecidos para bendecir. Gracias, Señor, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchísimas gracias. Los amo en el amor de Cristo. Facebook, nos vemos la próxima semana. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que tengan una semana llena del poder de Jesucristo. Gracias. Amén. Y muchísimas gracias a los que se conectan, los que nos siguen por YouTube. Comparte este material. Yo sé que hay alguien que lo puede necesitar, alguien que necesita una transformación de su vida. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Te bendigo y que tengas una semana llena del poder del Espíritu Santo. Muchísimas gracias.